Bendiciones a todos los amados hermanos senderistas. Estoy aquí con ustedes para compartir el estudio de la carta a los Efesios. Quiero decir desde luego que esta carta nosotros no queremos, no tenemos la pretensión de agotar todo el contenido de esta carta, sino hacer un breve comentario. Desde luego también quiero identificarme y decir que soy Pastor Manuel Martins, pastor presidente de la Iglesia Evangélica Belén, aquí en España. Soy un misionero hace 13 años aquí en España. Agradecido a Dios estoy por estar haciendo la obra aquí en este país. Bueno, quiero decir una cosa luego, ¿por qué? Haciendo una pregunta, ¿por qué esta carta fue escrita? Para Pablo había detectado por lo menos dos grandes peligros para la iglesia en Éfeso. El nivel del paganismo era muy alto y Pablo, preocupado, que sería el primero propósito, preocupado en mantener una iglesia sana, una iglesia santificada, una iglesia que estuviera bajo los planes y propósitos de Dios para una vida de santidad. Y también, sobre todo, también había otro problema, que era el problema de la unidad entre los judíos y gentiles. Esta iglesia era compuesta principalmente de dos grupos de personas, o sea, los judíos convertidos y también los gentiles convertidos. O sea, ambos habían aceptado a Jesús como el Mesías y el Salvador, y por lo tanto ese es un gran peligro porque estaba habiendo una falta de unidad en la iglesia de Éfeso. Muy bien, dicho eso, yo también quería compartir algunos detalles, curiosidades. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ella estaba en una provincia romana muy importante. Era un centro comercial, un centro de paz, un centro administrativo, una ciudad bastante grande, podemos decir de casi 250.000 habitantes. Tenía una comunidad judía bastante significativa, y Pablo ha hecho un viaje misionero y de paso, en su primer momento, en su primer contacto con la iglesia y con los hermanos, ahí, o sea, en la sinagoga, con los discípulos, allí dejó un grupo formado de discípulos. Ese fue su primer contacto, pero allí fue rápido. Pablo no tuvo tiempo de estar con la iglesia. Sin embargo, después Pablo tuvo casi 3 años, después de volver a Éfeso, ministrando en esta iglesia a los amados hermanos, a los discípulos, a los que habían creído en el Señor. Otra cosa importante que quiero decir, que esta iglesia también fue una de las iglesias que está en Apocalipsis, que el Señor Jesús dirige al ángel de la iglesia que está en Éfeso. También es un detalle interesante porque estaba dentro del contexto de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia. Podemos afirmar también que esta carta, ella supera a las demás de Pablo, ¿no? O sea, de la autoría de Pablo, porque reconocemos que él fue el autor de esta carta, y ella fue escrita en el periodo en que Pablo estaba en la prisión en Roma, entre el año 61 y el año 63. Pablo entonces escribe esa carta a los Efesios, después a los Filipenses, Colosenses y también la carta a Filemón. Esta carta supera en profundidad y también en sublimidad de la doctrina a todas las demás. Es una carta extremadamente profunda. Podemos decir con toda seguridad que Pablo llegó al tercer cielo en exposición de esa doctrina. También ha sido, por eso alguien ha llamado la carta o la epístola del tercer cielo. ¿Amén? Muy bien, ¿y cómo se divide esa carta? Se divide en 2 secciones. Podemos decir, la primera división es una sección doctrinal y la segunda sección es una sección práctica, de enseñanzas prácticas. Entonces, resumiremos
El tema de esta carta como la iglesia es escogida. La iglesia es escogida, la iglesia redimida, la iglesia unida en Cristo y de modo que la iglesia debe andar en unidad, en novedad de vida, en fuerza del Señor, en la fuerza del Señor y también con la armadura de Dios. Muy bien, aquí termino este video agradeciendo a Dios y luego estaremos con ustedes en los videos siguientes. Gracias. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.